Sistema inmune. El sistema inmune es el conjunto de fenómenos mediante el cual el organismo identifica los antígenos para destruirlos mediante la acción de células organizadas en los tejidos y órganos linfoides. Mecanismos de amplificación de la respuesta inmune. Fagocitosis. La fagocitosis representa la forma más primitiva de defensa del huésped, en el cual los leucocitos ingieren y digieren a cuerpos extraños para su nutrición o para ser eliminados mediante la producción de agentes químicos y enzimas. Células fagocíticas. Las células fagocíticas tienen en común el origen monocítico en la médula ósea y poseen una gran capacidad de fagocitosis, además de ser células presentadoras de antígenos. Los neutrófilos son células implicadas en el equilibrio y el mantenimiento del organismo. Los encontramos normalmente en la sangre y migran hacia el lugar de la lesión, siendo así el tipo más común de fagocitos. Las células dendríticas, grupo celular muy relacionado con los macrófagos, aunque son consideradas una línea celular independiente, se llaman así por su semejanza con las dendritas neuronales, pero no están relacionadas en modo alguno con el sistema nervioso. Los macrófagos tienen un promedio de vida de 2 meses, por lo que tienen una transformación continua y constante para seguir su actividad en un pH más bajo. Etapas de la fagocitosis. Quimiotaxis. Se presenta como un proceso fisiológico en donde el glóbulo blanco combate las sustancias patógenas que han producido inflamación. Este glóbulo se margina del flujo sanguíneo, que en estas zonas de inflamación es turbulento. Luego se adhiere a la pared del vaso y transmigra a través de este para llegar a los entes patógenos para fagocitar. Adhesión. Otros receptores sobre la membrana de los leucocitos y otros fagocitos actúan como mecanismos de adherencia sobre los microorganismos, sea a productos microbianos específicos o sobre opsoninas del sistema inmune del hospedador. Ingestión. La unión a receptores de adherencia promueve señales de comunicación intracelular que resultan en la evaginación de la membrana del fagocito rodeando al receptor y su ligando. Al rodear por completo al complejo receptor-molécula, la membrana se une en sus extremos y libera al interior de la célula un fagosoma. Digestión. Una vez que el fagosoma está en el citoplasma, inicia la desintegración de este, proceso que se realiza por mecanismos dependientes o independientes de oxígeno. El primero produce la liberación de radicales libres del oxígeno que son tóxicos para los microorganismos. El segundo, los lisosomas se unen al fagosoma formando un fagolisosoma y liberando enzimas hidrolíticas que destruirán al antígeno. Excreción. En el proceso de digestión queda una vesícula que contiene desechos o el mismo antígeno, ya que no puede ser desintegrado, por lo que deben de estar fuera de la célula para no traer futuros inconvenientes. La forma de deshacerse de estos residuos es mediante la exocitosis. Sistema del complemento. Sistema compuesto de más de 30 proteínas en el plasma y en la superficie de las células, dentro de las cuales hay proteasas, inhibidores, inactivadores y receptores. Se encarga de eliminar un número importante de microorganismos patógenos, establecer una relación entre la respuesta innata y adaptativa, favorecer la eliminación de complejos inmunes y de los productos del daño tisular. Vía clásica. Le inicia la unión del primer componente C1 a la porción Fc del anticuerpo, inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, que se une a antígenos de la superficie celular o a un inmunocomplejo con antígenos solubles. El C1 consta de un complejo de 3 proteínas separadas denominadas C1Q, C1R y C1S, una molécula de C1Q y una de C1S con 2 moléculas de C1R constituyen el complejo C1 o unidad de reconocimiento. El C1Q facilita la unión de la unidad de reconocimiento a los complejos antígeno-anticuerpo de la superficie celular. La unión del C1Q activa al C1R y a su vez al C1S. Vía alternativa. Se activa directamente por las superficies bacterianas y sus componentes, endotoxinas, polisacáridos microbianos, así como por otros factores. Esta vía puede activarse antes del establecimiento de una respuesta inmunitaria frente a la bacteria infecciosa porque no depende de anticuerpos ni implica a los primeros componentes del complemento C1, C2 y C4. La activación de la vía alternativa está mediada por la unión de la properdina factor B al C3b y después con la properdina factor D, que divide al factor B en el complejo para dar lugar al fragmento activo BB que pertenece unido al C3b
a la unidad de activación. El C3b se pega a la superficie celular y ancla al complejo. Vía de la lectina. La vía de la lectina también es un mecanismo de defensa frente a bacterias y hongos. La proteína ligadora de manosa es una proteína sérica grande que se une a la manosa sin reducir la fucosa y la glucosamina situadas en la superficie bacteriana micótica y de otras células. La proteína ligadora de manosa se parece y sustituye al componente C1q de la vía clásica y al unirse a las superficies bacterianas activa la división de la serina proteasa asociada a la proteína ligadora de manosa. La serina proteasa asociada a la proteína ligadora de manosa divide los componentes C4 y C2 para producir la C3 convertasa, el punto de unión de la cascada del complemento. Mecanismos de daño tisular mediados por la respuesta inmune. Generalidades: inflamación, consecuencias de la respuesta inmune, daño, infección o cambio en la homeostasis tisular. Puede ocurrir en cualquier parte del organismo. Signos clásicos de Celsus: calor, rubor, dolor, edema. Toda respuesta inmunológica lleva consigo una respuesta inflamatoria de intensidad y duración variables. Hipersensibilidad: trastornos en los cuales el sistema inmune causa daño a los tejidos y órganos sanos del individuo. La sensibilidad: un individuo que fue expuesto a un antígeno específico muestra una reacción detectable o es sensible a encuentros posteriores con el mismo antígeno. Mecanismos por los cuales la hipersensibilidad causa enfermedad. Autoinmunidad: reacción frente a microbios. Antígenos ambientales. Autoinmunidad: el organismo utiliza sus mecanismos inmunológicos contra sus propios tejidos. Características: fracaso de los mecanismos de tolerancia, reacción contra antígenos propios, frecuencia de aproximadamente 2 a 4% en personas de 20 a 40 años. Antígenos ambientales: sustancias del ambiente que se introducen en el organismo y que el sistema inmunológico interpreta como una amenaza, como el polvo, el pelo de animales, el polen y algunos medicamentos. Esta hipersensibilidad está mediada por la inmunoglobulina E. Características: sustancias ambientales inocuas, el 20% de la población reacciona de manera anormal. Reacción frente a microbios. Características: reacciones excesivas, los microbios son inusualmente persistentes, son reacciones cruzadas con antígenos propios. Clasificación de las reacciones por hipersensibilidad. Tipo 1. Alergias y atopia. Mediador inmunitario, inmunoglobulina E. Mecanismos. El antígeno induce formación de enlaces covalentes de inmunoglobulina E unida a mastocitos y basófilos, con liberación de mediadores vasoactivos. Manifestaciones típicas incluye anafilaxia sistémica, anafilaxia localizada, como fiebre del heno, asma y alergias alimentarias. Enfermedades por hipersensibilidad tipo 1, asma bronquial, rinitis alérgica y dermatitis atópica. Tipo 2, hipersensibilidad mediada por anticuerpos, mediador inmunitario, inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. El anticuerpo dirigido contra antígenos de superficie celular realiza la destrucción de célula por medio de la activación del complemento. Manifestaciones típicas incluye reacciones de transfusión de sangre, eritroblastosis fetal y anemia hemolítica autoinmunitaria. Tipo 3. Hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, mediador inmunitario, inmunocomplejos. Mecanismos. Los complejos de antígenos AB depositados en diversos tejidos inducen la activación del complemento y una respuesta inmunitaria resultante mediada por infiltración masiva de neutrófilos. Manifestaciones típicas incluye reacción de Artus localizada y reacciones generalizadas como la enfermedad del suero, vasculitis necrosante, glomerulonefritis y artritis reumatoide. Los órganos más comúnmente afectados son los riñones y las articulaciones. Tipo 4. Hipersensibilidad de tipo retardada. Se denomina también hipersensibilidad mediada por células. Mediador inmunitario, células T. Mecanismo. Son principalmente mediadas por linfocitos TCD4 de los subgrupos TH1 y TH17, que secretan citotoxinas y reclutan y activan leucocitos. Manifestaciones típicas incluye dermatitis por contacto, lesiones tuberculares y rechazos de injerto.
Subtipos de hipersensibilidad tipo 4 y células mediadoras principales. Tipo 4A, linfocitos Th1 y macrófagos. Tipo 4B, linfocitos Th2 y eosinófilos. Tipo 4C, linfocitos T, CD8. Tipo 4D, linfocitos THCD4, CD8 y neutrófilos.